RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 4 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Buenos días. Buenos días. ¿Saben ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Tilo? Así es, el 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, señal abierta en Caracas, 750M en Sudial, en Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Dicen que ante situaciones inéditas, iniciativas inéditas, la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, que hasta hace un año era muy cercana al gobierno, hasta que, saben ustedes, denunció golpe de Estado del Tribunal Supremo de Justicia, ayer acusó a Nicolás Maduro de legitimación de capitales y corrupción. Esto lo hizo en la audiencia que realizó el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, en la sede del Congreso de Colombia. La jefe del Ministerio Público, destituida por la Asamblea Constituyente, pidió que se solicite a Interpol la captura del mandatario. Y es que la verdad, en cualquier país del mundo donde existen sistemas judiciales independientes, el jefe de Estado tendría que responder acerca de haber recibido supuestamente dinero en efectivo para la campaña del expresidente Chávez y la suya propia, esto a cambio de contratos con la empresa Odebrecht, o la supuesta entrega de maletas con dinero, también con el mismo fin, el pago de anticipos para obras que prácticamente ni siquiera se iniciaron en nuestro país, o incluso la sobrefacturación de muchas de ellas. Esto ocurriría, insistimos, en cualquier país con un sistema independiente de justicia. Lamentablemente, sobre este caso no hay respuesta en nuestro país y aparentemente por eso esta iniciativa. Los medios de comunicación de Colombia lo destacan. Por ejemplo, la revista Semana asegura que desde Bogotá Luis Ortega entregó pruebas de corrupción contra Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela se dio cita en el Congreso de Colombia para una audiencia contra el presidente venezolano por hechos relacionados con relación a la constructora Odebrecht. Un escándalo de corrupción que ha provocado incluso la salida de jefes de Estado, como ya pasó con el presidente de Perú. Una situación, por cierto, que celebró el mandatario venezolano. Para conversar acerca de este tema y las posibilidades de éxito de una iniciativa como esta, o de que lleguen a buen puerto, saludamos en la línea telefónica a José Vicente Jaro. Él es abogado, especialista en Derecho Constitucional, profesor universitario, como siempre. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos, María Alejandra, como siempre, y saludos a la audiencia. Pues mucho interés, doctor, de escuchar su opinión acerca de lo ocurrido ayer en el Salón Boyacá del Congreso de Colombia. Esta audiencia para ventilar, toda clase de documentos y pruebas que en teoría vinculan al presidente Maduro con los delitos de corrupción y legitimación de capitales, según acusación de la fiscal que hoy está en el exilio. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, primero que todo, es importante lo que tú señalabas al introducir el tema, que en cualquier país del mundo estos temas deben ser investigados, se investigarían por las autoridades del Poder Judicial para determinar efectivamente si se ha cometido o no delito por parte del primer mandatario nacional, por parte de cualquier presidente. Ya ha sucedido en Brasil, ya ha sucedido en Perú, pues que este caso ha traído implicaciones sobre el jefe de Estado, como tú relatabas,
y la iniciativa por ello del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio, designado por la Asamblea Nacional, el Parlamento constitucionalmente en julio del año pasado, es importante, es relevante. Se hace a partir pues de una solicitud de la Fiscal General de la República también, que también legítimamente tiene el cargo, amén pues de la ilegítima destitución, vamos a decirlo así, que le hizo la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta que está instalada en el país. Pero toda esa iniciativa es relevante, importante a nivel nacional y a nivel internacional, porque todos esos documentos y pruebas no solamente van a aportar información sobre la responsabilidad penal que pueda tener Nicolás Maduro en el caso, sino otros altos funcionarios también venezolanos, del gobierno venezolano, pero también muy posiblemente existan vinculaciones o implicaciones desde el punto de vista internacional con algunas otras personas de otras nacionalidades, de Brasil, etcétera, de otros países que pudieran estar referidos en ese caso, de manera que es una investigación importante, necesaria, indispensable en el marco de una legislación venezolana que aquí dentro del territorio venezolano no se ha cumplido en materia contra la corrupción, en materia de legitimación de capitales. Son delitos establecidos pues no solamente en estas legislaciones, sino también en tratados internacionales que Venezuela ha suscrito contra la delincuencia organizada, contra la corrupción, y que tienen que hacerse valer. Ahora, doctor, si me permite, vamos a reponer un extracto de la intervención de Luis Ortega Díaz. Ciertamente es una lástima que no hiciera la denuncia cuando todavía estaba en el país. Sí, me comentaron que sí, que teníamos listo el sonido, pero ya me comentarán ustedes cuando sea prudente escucharla. En todo caso, sí, me dicen que está listo, señor César. Bueno, ella, entre otras cosas, por primera vez ventilaba toda clase de documentos, experticias que demostraban la cantidad de obras inconclusas que están en nuestro país, que son la principal prueba de la corrupción en el marco de los contratos firmados con Odebrecht. Ella aportó puntos de cuenta y señalaba como principal responsable, esas fueron sus palabras, al presidente Nicolás Maduro. Si me permite, vamos a reponer un extracto de esa intervención y yo quisiera su comentario. Puedo afirmar con responsabilidad que fue el país donde se causó mayor daño patrimonial, un daño total al patrimonio público por el gran defalco a la nación, perjuicio a la sociedad que cifró sus esperanzas en tener servicios de calidad, obras de infraestructura que contribuyeran a mejorar su calidad de vida. La credibilidad de las instituciones resultó vulnerada y las consecuencias se reflejan en la grave crisis humanitaria que actualmente se está viviendo en Venezuela. Y el principal responsable de estos hechos es Nicolás Maduro Moro. Quiero señalarles que el Ministerio Público, con ocasión a los hechos de corrupción de Odebrecht en Venezuela, inició 2 investigaciones, una en el 2015 y otra en el 2017. La primera de ellas está relacionada con los hechos de corrupción en la construcción del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, que debió realizar Odebrecht, por lo cual el Estado desembolsó exorbitantes sumas de dinero y cuya obra nunca se ejecutó. Y la segunda investigación está relacionada con el pago de $98 millones en sobornos a funcionarios públicos venezolanos por parte de Odebrecht. De la investigación se verificó que toda la trama de corrupción se inicia a partir de este convenio, ciudadanos magistrados, el convenio marco entre la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. Este convenio marco fue firmado por Nicolás Maduro Moros. Pueden observar aquí.
Ahora, yo le pregunto, doctor, las posibilidades de que esto llegue a feliz término. Ayer se mencionaba la necesidad de que se pronuncie la Asamblea Nacional en nuestro país, tomando en cuenta la posición del presidente en ejercicio en este momento en Venezuela. ¿Su comentario? Sí, bueno, es indispensable, es importante para que esto tenga algún efecto, alguna consecuencia jurídica vinculante, que una vez el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio se pronuncie sobre la procedencia o no de el antejuicio de mérito, en caso de que decida y considere que efectivamente hay méritos para enjuiciar a Nicolás Maduro, pues es indispensable el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, la autorización de la Asamblea Nacional para proceder a ese juicio contra Nicolás Maduro. Así lo establece la Constitución, artículo 266, así lo establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en uno de sus artículos. En definitiva, para que esto tenga efecto desde el punto de vista jurídico constitucional, no solamente basta que la fiscal presente pruebas ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, no solamente basta unas audiencias y el análisis de las pruebas, que se haya designado un defensor ad hoc a Nicolás Maduro por su ausencia, que exista un pronunciamiento de ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que considere que hay méritos para enjuiciar, sino que es indispensable, necesario, que posteriormente, una vez se produzca ese fallo por parte del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, la Asamblea Nacional autorice el enjuiciamiento de Nicolás Maduro. Y recordemos el caso de Carlos Andrés Pérez, cuando Carlos Andrés Pérez es acusado por temas de corrupción por el entonces fiscal general de la República, Ramón Escobar Salón. Él presenta la solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia en pleno. La Corte Suprema de Justicia conoce el procedimiento de antejuicio, declara que hay méritos para enjuiciarlo y entonces pasa el asunto al Congreso de la República, que en sesión bicameral tuvo que autorizar el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez, y solo así se pudo proceder al enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez. Es algo que estaba en la Constitución del 61, que también está en la Constitución del 99, y es un estándar en general, pues en muchas constituciones latinoamericanas, el que se requiera autorización legislativa para proceder con este tema de enjuiciamientos de presidentes de la República o jefes de Estado. Ahora, ayer se fijó nueva audiencia para el próximo 9 de abril. Aparentemente allí se va a decidir, entre otras cosas, sobre las medidas cautelares que ha exigido esta funcionaria en el exilio, que tienen que ver con la declaratoria de existencia de méritos para enjuiciar al primer mandatario venezolano, la captura internacional, que se oficie la Fuerza Armada para que ejecute su captura y la congelación de sus bienes y sus cuentas. Yo quisiera también su opinión al respecto. Ayer, por ejemplo, un periodista radicado en los Estados Unidos, Castocando, decía, según fuentes a las que él hace referencia, que la administración Trump podría considerar vinculantes las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y actuar en consecuencia. ¿Cuál es su opinión, doctor? Sí, bueno, aquí ratifico lo que señalaba antes. Cuando se hablan de medidas cautelares, de orden de captura, de todo lo que son medidas de coerción personal, privativa de libertad, etcétera, para asegurar pues que una persona pueda ser enjuiciada. Estamos hablando de que primero tiene que haber méritos o no para que esa persona sea enjuiciada, es decir, tiene que haber elementos suficientes por parte del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio determinados en un fallo que demuestren que hay méritos para ser enjuiciados. Y esos méritos para ser enjuiciados tienen que luego ser vistos por el Parlamento, por la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional tiene que pronunciarse. Si efectivamente esa aprobación sale como debe salir desde el punto de vista constitucional y legal por parte de la Asamblea Nacional, entonces procederían todas esas medidas, podrían ejecutarse, podrían tener efecto. Es decir, aquí es muy importante resaltar que sin una aprobación de la Asamblea Nacional de aquellas decisiones que toma el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en el marco del antejuicio de mérito, autorizando el enjuiciamiento por parte del Parlamento, el enjuiciamiento de Nicolás Maduro,
pues no, sin ese pronunciamiento del Parlamento no va a tener efecto jurídico alguno. Estas medidas de coerción incluso, porque las medidas de coerción desde el punto de vista jurídico constitucional, en el caso del primer mandatario, lo que surte en efecto en la medida en que se autorice su enjuiciamiento, en la medida que se considere que hay méritos para ser enjuiciado. Entonces allí es donde se tienen que tomar las medidas de coerción, y vuelvo al caso de Carlos Andrés Pérez. En el caso de Carlos Andrés Pérez, las medidas de coerción correspondientes se tomaron a partir de, primero, que se declaró que había méritos para enjuiciarlo, luego la Comisión Bicameral del Congreso de la República autorizó el enjuiciamiento, a partir de allí comenzó todo el proceso penal que incluso llevó a Carlos Andrés Pérez a prisión. Lo mismo sucede con el caso de Nicolás Maduro. Para que exista, reitero, para que exista la posibilidad de una orden de captura que se haga efectiva, para que exista la posibilidad de que Interpol ejecute la misma, o que se pueda sentir vinculada, comprometida a la Fuerza Armada para ejecutar la misma, bueno, tiene que haber no solamente pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, sino también la autorización de la Asamblea Nacional, del Parlamento legítimo, electo el 6 de diciembre de 2015, el enjuiciamiento de Nicolás Maduro, y ahí se activa todo el proceso penal en pleno, incluyendo esas medidas de coerción. Gracias, doctor José Vicente Jaro, como siempre, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Profesor universitario, especialista en Derecho Constitucional, bueno, expresando opinión acerca de esta iniciativa inédita en los tiempos que corren en nuestro país, una audiencia celebrada en el Salón Boyacá del Congreso de Colombia, donde se ventiló esta acusación o solicitud ante juicio de mérito contra el presidente venezolano Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Se le acusa de los delitos de corrupción y legitimación de capitales, y por primera vez pudimos ver, bueno, parte de las pruebas que descansaban en la Fiscalía General, que reposaban en la Fiscalía General sobre lo ocurrido a propósito del escándalo Odebrecht en Venezuela, el segundo país que recibió mayor cantidad de sobornos para entregar obras según las autoridades norteamericanas. Esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si visitas el Estado Vargas y estás hospedado en el Hotel Muévete por Vargas, coordina con ellos visitas a centros comerciales, paseos a playas, montañas y piscinas en sus confortables mini pullman y sus traslados, además de su servicio de taxi y totalmente gratis Wi-Fi e Internet. Disfruta sus comodidades ya que aceptan todas las tarjetas y pagos por transferencia. Hotel Muévete por Vargas en la urbanización El Balneario de Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5. Teléfono 0424-128-7982 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice.
Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y saludamos en la línea telefónica a nuestra siguiente invitada, Lisette Boone, es periodista de investigación, coordinadora de la página Runrunes. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo están? Bien, mucho interés de conocer tu opinión acerca de lo que ocurrió ayer en la ciudad de Bogotá, en la sede del Congreso de Colombia. Se celebró audiencia para solicitar antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, y por primera vez pudimos ver algunas de las pruebas que reposaban en la Fiscalía sobre la corrupción en el marco del escándalo Odebrecht en nuestro país. Te escuchamos. Sí, no es un detalle que la fiscal en el exilio, Luis Ortega Díaz, haya presentado ayer ante el tribunal también en el exilio, el Tribunal Supremo venezolano, que sesionó en Colombia, las pruebas sobre pagos de la constructora brasilera Odebrecht al gobierno venezolano. Ella ha venido incluso desde Venezuela, antes de tomar la decisión pues de irse del país por persecución. Ella comenzó ya a asomar algunas pruebas de este caso, que es el caso de corrupción más grande de la historia de Brasil, y que salpica pues por lo menos a 12 países, no solo de Latinoamérica, sino de África. Esto es donde tuvo presencia esta constructora. Y estamos hablando de no solamente el pago, que ayer Luis Ortega presentó ese esquema de pago de Odebrecht, de toda esta red de corrupción que se tejió en todo el continente, que era la creación de una oficina, que la llamaban la Oficina B, que llevaba una contabilidad paralela en la compañía, y solamente se dedicaba al pago de sobornos a funcionarios dentro de cada país, y allí esa oficina se encargaba solamente del pago para sobornar a estos funcionarios o a contratistas dentro de esos países, y solamente para tener contratos o para mantener los contratos de grandes obras en cada nación. Además, en este esquema hay que incluir a las empresas en paraísos fiscales, donde se hacían los depósitos. Entonces hay toda una triangulación. Ella solamente asomó un poco el esquema de lo que es esto, que se ha venido investigando en toda Latinoamérica. A diferencia de otros países, en Venezuela todavía no hay culpables, pero no podemos dudar que lo que está presentando la fiscal en el exilio es verídico, porque provienen de las pruebas de todas las investigaciones que se están haciendo en Brasil con respecto a Odebrecht. Además, Lisette, si me permites, en Venezuela las evidencias están a la vista de todos. A lo largo y ancho del territorio nacional, la cantidad de obras inconclusas, incluyendo el segundo puente sobre el lago, por el cual en teoría se pagaron más de 400 millones de dólares en anticipo solo por 6 pilotes. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, y lo saco a colación porque ciertamente preocupa y mucho que en un país como el nuestro, donde por ejemplo amanecemos con la noticia de que 6 pequeñitos guarados mueren por falta de vacunación o por sarampión en nuestro país, bueno, se hayan regalado prácticamente más de 400 millones de dólares por 6 pilotes sobre el lago de Maracaibo. Tu comentario. No solamente en Maracaibo, estamos hablando de más de 11 obras que quedaron inconclusas, estamos de grandes infraestructuras, por ejemplo una que afecta a Caracas, a los habitantes de la Gran Caracas, que es el metro de Guarenas. También ahí vemos los pilotes esperando ser terminados, ¿no?, de este sistema de metro. Hablamos también, como bien dijiste, del puente Nigale, que es el segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Estamos hablando también de la línea 5 del metro de Caracas, que además se han hecho ya investigaciones sobre todo el dinero que se robó. Solamente se hizo una estación y está paralizado. El presidente Nicolás Maduro dice que va a continuar las obras, pero nos preguntamos en qué contexto puede continuar estas obras si está todo el sector construcción paralizado después de la expropiación o nacionalización de la industria siderúrgica y de las cementeras en Venezuela. Ha bajado la producción a cero y no hay
no hay material para construir. Entonces nos preguntamos eso. Estamos también el cable tren, el tercer puente sobre el río Orinoco también está pendiente. Y ni hablar del proyecto de ampliación del aeropuerto de Maiquetía. Y una de las grandes obras también pendientes es la represa de Tocoma en el estado Bolívar, que se fueron allí. Estamos hablando de millones y millones. Además, esta es otra de las puntos graves de toda esta situación, de toda esta inversión de Odebrecht en Venezuela, que no hay una contabilidad, no hay manera de auditar cuánto se invirtió, cuánto se ejecutó. Hay unas cifras que se publicaron, pero es difícil contrastarlo por toda la opacidad de los datos que bueno, se ha implantado como una política de gobierno. Como decía la funcionaria en el exilio, el dinero siempre deja rastro, deja huella. Más allá del tema de las maletas con efectivo, eso ya es otra cosa. Si me permites, Lisette, vamos a reponer una declaración del presidente Nicolás Maduro, no el día de ayer, cuando restaba importancia a esta denuncia en el exilio, sino días antes, cuando celebraba lo ocurrido en Perú, y lo sacamos a colación porque decíamos al inicio que en cualquier país del mundo denuncias tan graves como las que se presentaron ayer serían investigadas de inmediato, para que el primer mandatario, el principal señalado, respondiera. Escuchamos al presidente Nicolás Maduro sobre lo que dijo a propósito de la denuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Yo quisiera tu comentario. Sí, es bastante llamativo. Candalazo que no soportó, le quemó la cara, le quemaron las manos al señor Pedro Pablo Kuczynski, se le quemaron las manos, le estalló en la cara la pudrición de la corrupción a Pedro Pablo Kuczynski. Yo pensaba que él me iba a recibir en la Cumbre de las Américas. Resulta que no va a estar ahí. Así cuando yo llegue, ¿quién me va a recibir en Lima? Bueno, habrá que coordinar eso con el canciller Jorge Arriaza para ver quién nos va a recibir en Lima cuando lleguemos a la Cumbre de las Américas. Un saludo al pueblo del Perú y un aplauso bolivariano, sucrista, sanmartiniano. ¡Que viva el Perú! Bueno, le estalló en la cara la pudrición de la corrupción. ¿Tu comentario, Lisette? Sí, es bastante llamativo que el presidente que ha recibido que ha recibido mayor cantidad el monto mayor por sobornos de Odebrecht, y que recibió, porque ya hay pruebas de eso en las delaciones que han hecho los funcionarios de Odebrecht sobre el aporte que hicieron para la campaña de Nicolás Maduro. Es bastante llamativo que precisamente sea el presidente más señalado por todos estos manejos de Odebrecht el que esté acusando a el primer presidente de Latinoamérica que ha sido destituido por estar involucrado en escándalos de corrupción con Odebrecht. En Perú es uno de los países donde más se está investigando, donde la fiscalía pues trabaja de manera independiente, existe separación de poderes, y por eso es que ha sucedido esto. El país donde, bueno, Odebrecht además se encargó de involucrar a todos los presidentes en Latinoamérica, y no es de extrañar, en Perú, y no es de extrañar que en Latinoamérica pues hayan aplicado este mismo esquema. Ya lo hemos visto, hay algunos indicios de que eso sucedió aquí en Venezuela. Lo declaró el presidente de Odebrecht en Venezuela, que es Eusenando Acevedo, que está detenido y está delatando porque esta figura de las delaciones premiadas que existe en Brasil permite a estos funcionarios declarar o revelar información a cargo de la rebaja de la pena. Entonces estamos hablando de casi 100 funcionarios que están declarando, se están tomando esas declaraciones, y bueno, una de esas fue la de Eusenando Acevedo, que declaró que, bueno, sí, en Venezuela le pagaron a Nicolás Maduro, le ofrecieron 50 millones de dólares, y finalmente fueron 35 lo que se aportaron. Eso está allí, la evidencia existe. Entonces, si bien el presidente Nicolás Maduro, de su gobierno, fue el que más recibió dinero de Odebrecht por pago de sobornos, es el país donde no se ha tomado justicia, no se ha abierto ni siquiera una investigación. Eso lo intentó hacer la fiscal en el exilio, Liz Ortega Díaz, y bueno, ahora fue completamente paralizado, así como están las obras en Venezuela.
Lizeth, si me permites, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. A propósito de lo que tú mencionas, ayer, durante su intervención, Luis Ortega Díaz, daba cuenta de la cantidad de funcionarios, algunos de los cuales continúan en el gobierno, que firmaron contratos de puño y letra también con esta constructora brasileña. En su momento, como tú decías, en 2017 la Fiscalía citó para imputar en el caso Odebrecht a un exministro o a personas vinculadas a un exministro del gobierno actual. Eso se quedó allí. El actual fiscal designado por la constituyente guardia silencio. Yo quisiera tu comentario al regreso a propósito de otros funcionarios vinculados a este escándalo de corrupción. El principal responsable, según se decía ayer, sería el presidente Nicolás Maduro, pero hay otros que también firmaron contrato según documentos presentados ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Hacemos una pausa, a regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Barbero y promotor de lectura. Si me lees un cuento en voz alta, te doy un descuento en tu corte de cabello. Sí va, podría decir un niño venezolano. Gracias a la página eligeeducar.cl, conocí a un emprendedor con un admirable sentido de la responsabilidad social. En una barbería de Michigan, un barbero diplomado en estudios afroamericanos está generando un impacto en la educación de muchos niños que van a su negocio. ¿Cómo lo hizo? Los niños llegan por un corte de cabello, Ryan Griffin les ofrece un libro y ellos aceptan leer en voz alta mientras él trabaja. Entonces los pequeños se sumergen en historias que proyectan una imagen positiva de la comunidad afroamericana y aprenden a valorarse a sí mismos. En las palabras de Griffin, quiero que los pequeños entren en contacto con sus iguales, que lean sobre personajes que son atletas o astronautas y que partieron del mismo punto que ellos. Mi objetivo es que cuando el niño abra el cuento piense, vaya, este chico tiene la piel y el pelo como yo y es genial. Como siempre, las buenas acciones dan mejores resultados. En la barbería de Griffin, ningún niño se niega a leer y tanto padres como profesores están encantados con la iniciativa. El barbero está logrando lo que muchos profesores intentan a diario en la sala de clase: darle importancia a los libros, fomentar la lectura y formar lectores que encuentren el valor que tienen las historias en las que se sumergen. En este caso, aquellas que les enseñan a amarse y respetarse tal y como son por encima de cualquier cosa. Porque los libros definitivamente tienen el poder de enriquecer la mente, el poder de transformar, el poder de engrandecer a pequeños lectores, incluso en los lugares más inesperados como una pequeña barbería. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos. Conversamos con Lisette Boone, periodista de investigación y coordinadora de la página Run Runes. Le damos una inquietud a propósito de los otros funcionarios, muchos de los cuales continúan en el gobierno venezolano, que ayer salieron a relucir durante esta audiencia ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio por el escándalo Odebrecht. Yo quisiera tu comentario, Lisette, y abrimos los teléfonos 482-9750 para su participación. La pregunta que les hacemos a los oyentes: ¿qué haría usted con $400 millones? Bueno, cifra según la cual se perdió en 6 pilotes, o se canceló por 6 pilotes del segundo puente sobre el lago de Maracaibo. 482-9750 para su participación. Lisette, te tenemos otra vez en línea telefónica. Tu opinión, tu comentario acerca de otros funcionarios vinculados. Decíamos que el año pasado se abrió averiguación contra personas vinculadas al entorno del exministro de Transporte y Obras Públicas, Ayman El Trudi, nombre que volvió a salir ayer en el marco de la intervención de Luis Ortega Díaz en Bogotá. ¿Te escuchamos? Sí, tenemos que recordar que Odebrecht tiene más de 2 décadas en Venezuela y comenzó, bueno, antes del gobierno de Hugo Chávez. Pero bueno, esto comenzó, o sea, vino al país bajo el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Aunque ahorita el señalado es Nicolás Maduro, la participación, la presencia de esta empresa brasilera en Venezuela ya es se remonta a 2 décadas. Por lo que hay que revisar quiénes son los responsables. No solamente son los presidentes en esta cadena de mando, Nicolás Maduro y Hugo Chávez, sino todos los gerentes que han pasado por los organismos vinculados pues a las obras, o que han manejado las obras, administrado estas obras que ha construido Odebrecht. Entonces, ayer mismo la fiscal en el exilio mencionó a 3, ¿no? Aparte del presidente Nicolás Maduro, estarían Gustavo González López, Diosdado Cabello y Ayman El Trudi. Tenemos que tener en cuenta o revisar quiénes son todos los funcionarios que han pasado por estas empresas a lo largo de estos años, porque ahí también está la responsabilidad de la firma de estos contratos, y no solamente en la firma, en asumir este contrato, sino también en el seguimiento. Entonces, hay que revisar quiénes han pasado por allí, porque precisamente si nos guiamos por el esquema que ha seguido o que siguió Odebrecht en todos los países, vemos que esta oficina de pago paralelo, de contabilidad paralela, que hacía pagos a los funcionarios en cada país por mantener los contratos o adquirir contratos. Entonces vemos, por ejemplo, aparte, Ayman El Trudi no solamente fue presidente del Metro de Caracas, sino también ministro. Vemos a Diosdado Cabello desde el año 2008, entre el 2008 y 2010 fue ministro de Infraestructura. Allí también asumieron varias obras. Y también hay que incluir a su hermano, que fue el que lo antecede, que es José David Cabello Rondón, que ahora es superintendente, pero él, mientras estuvo en el Ministerio para la Infraestructura, también asumió varias obras. Él estuvo en el momento del contrato de estas obras. Gustavo González López, mientras fue presidente del Metro de Caracas, bueno, estuvo involucrado en lo que es la construcción del Metro de Los Teques, en la construcción de la línea 5 del Metro de Caracas, y en este sistema de transporte de Guarenas-Guatire, que bueno, vemos los pilotes allí sin terminar, claro, como una de las primeras obras.
También está, bueno, el caso de Isidro Rondrón Torres, muy llamativo que muchísimos de todos estos gerentes han sido o son militares. Él estaba en la Fundación Propatria cuando se firma el contrato del tercer puente sobre el Orinoco en el año 2006. Tenemos también a Elías Agua, porque Odebrecht no solamente se trató de trabajó con infraestructura como puentes o represas o autopistas y sistemas de transporte, también en el sector agroindustrial, en proyectos agroindustriales también trabajó. Y allí tenemos el exministro Elías Agua, cuando era ministro de Agricultura y Tierra, que estaba en el momento en que fue firmado la construcción del complejo agrario José Abreu y Lima en Lara. Esto, bueno, también inconcluso. Y también tenemos a Asdrúbal Armando Veloz Villegas, que era ministro para el transporte acuático y aéreo cuando se firmó el contrato para la ampliación del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. O sea que vemos que hay muchísima gente involucrada que tiene que responder por la contratación de estas obras inconclusas de Odebrecht en Venezuela. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Víctor León nos llama desde La Guaira. Buenos días. Señor Víctor, buenos días. Perdimos comunicación. Plácido Mundaraín nos llama desde El Paraíso. Buenos días. ¿Aló? Adelante, señor Plácido, lo escuchamos. Ajá, ¿usted recuerda cuando la Ortega Díaz fue a Brasil, que estaba en proceso de la investigación muy adelantada de Odebrecht, cuando ella actuaba en Brasil, que estaba junto con Raiza Sifonte, la actual ahorita también, ella la anticorrupción, directora de anticorrupción, que está ahorita en el exilio, junto con el director general de la Fiscalía, Jair Mundaray, que estuvieron en Brasil, apenas llegaron a Brasil, secuestraron a sus familiares, y tuvo que regresar inmediatamente. O sea, le pusieron muchos obstáculos, y esa invitación estaba muy adelantada. Raiza Sifonte estaba allá en Brasil investigando cuando sucedió lo de Ortega Díaz, que tuvo que abandonar el país pues por persecución, y como todos sabemos pues, y esa investigación estaba muy adelantadísima, y sobre todo cuando fue citado Germán Getrudi a declarar sobre el caso de corrupción que le habían conseguido a su suegra y a su señora allá en Ginebra, que le fueron encartados varios millones de dólares a consecuencia de los contratos que hizo con Odebrecht. Y él dijo en ese momento, a mi señora y a mi suegra no tienen por qué citarla. Yo asumo esa situación. Y eso se quedó así porque no fue porque tenía el apoyo del gobierno. Pues. ¿Cómo Luis Ortega iba a reclamar con todos los improperios que se le pusieron aquí, últimamente quien estaba mandando, la fiscalía que mandaba era la fiscalía militar? Por eso fue que todo eso, le trancaron todo el paso de Luis Ortega Díaz, y fue que ella tuvo que decir que se estaba violando la Constitución, como en verdad se ha hecho. Y ese trabajo... Sí. Sí, no escucho al señor Plácido, no sé si perdimos comunicación. En todo caso, le doy la palabra a Lisette Boone para responder a este comentario. Yo agregaría lo siguiente, Lisette, ¿qué tendría que hacer el fiscal designado por la constituyente ante esta abundante evidencia sobre hechos de corrupción en el marco del escándalo de Odebrecht en nuestro país? Te escuchamos. Sí, vemos que este fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, bueno, desechó esta investigación que ya había abierto Luis Ortega Díaz sobre el Odebrecht en Venezuela, ¿no? Sobre todo el trabajo de Odebrecht en Venezuela, y no sabemos qué ha pasado con eso. Incluso, bueno, lo vemos que eliminaron todo lo que era el archivo del Ministerio Público referido a esta investigación, todo lo que se había publicado, todo el avance en estas investigaciones, y ha decidido pues investigar en otras áreas. Por ejemplo, toda esta lista que tienen de funcionarios vinculados a PDVSA, que lo vemos ya, se observa como una cacería de brujas en este caso. ¿Por qué no continuar con lo que se había avanzado en este tema? Pues llama mucho la atención porque podrían haber personajes que no quieren ser tocados en el caso de
de las investigaciones de Odebrecht por su participación o su vinculación. Esto debería abrirse y seguir la línea que se está aplicando en todos los países donde estuvo presente Odebrecht. Venezuela es el único país que en donde no está pasando nada, ni siquiera se ha abierto la investigación o por lo menos se engavetó esa investigación. Pero bueno, Luisa Ortega y su equipo se han seguido, por lo que vemos, en contacto con las investigaciones y los fiscales en Brasil, y está, bueno, obteniendo el sustento, el fundamento para hacer estas denuncias y abrir las investigaciones, y bueno, y este paso mayor que sería el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro. Lizeth, quería preguntarte, porque el esquema de corrupción de esta empresa, según los involucrados, incluía el financiamiento a gobiernos, pero también a la oposición. En el caso concreto de Venezuela, ¿qué información se maneja? Páginas como Armando.info han hecho referencia a este tipo de señalamientos. Te escuchamos. Sí, dentro de todo este esquema pues de corrupción o de sobornos que implantó Odebrecht en todo el continente, estaba la de pagar a candidatos para las elecciones, candidatos presidenciales, por las campañas. Y también han salido a la luz evidencias, bueno, declaraciones de funcionarios el mismo Fernando Acevedo, de Odebrecht en Venezuela, que financiaron campañas. Esto no solamente ocurrió en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Odebrecht financió muchísimas cosas, incluso proyectos culturales, proyectos educativos y también campañas electorales. Está esa evidencia que también financió aquí a la oposición. Si lo vemos, esto fue antes de estallar el escándalo de corrupción. Y en este esquema, pues, muchísima gente recibió dinero, no pensando. Yo me pregunto si también todos estos candidatos, sabiendo, pues, toda esta reputación que ahora tiene Odebrecht, hubieran aceptado. Habría que ver, estamos en el campo de la especulación. Pero estamos hablando aquí de Enrique Capriles, que habría recibido dinero, no sabemos el monto. Él ha negado este apoyo para la campaña por parte de Odebrecht. Nicolás Maduro no ha dicho nada, no se ha pronunciado sobre el tema del financiamiento de la campaña, más bien ha habido silencio. Y sí podría haber ocurrido, pero como les digo, antes de que estallara todo este escándalo de corrupción. Esto también se debe a todo el cambio que ha habido bajo el gobierno chavista del financiamiento de los partidos y de las campañas presidenciales, las campañas electorales, que se presta pues a la opacidad y a la corrupción. No se saben bien los montos. En tiempos anteriores, pues con la ley electoral se permitía conocer un poco cómo eran más los manejos pues de los dineros, de dónde provenían las campañas. Ahora eso es casi imposible y se toma como también un delito. No sería nada ilegal, pero en este caso pues ya estamos hablando de dónde vienen esos dineros. Bueno, ya vemos que forman parte de un esquema de corrupción que implantó en todo el continente Odebrecht. Finalmente te preguntaría, Lizeth, a través del Twitter nos llegan algunos mensajes. Nos preguntan lo siguiente. El señor Rafael Moreno dice: ahora la papa caliente la tiene la Asamblea Nacional de Venezuela. Señores diputados, ¿mirarán a otro lado o procederán como establece la ley? Es turno de la Asamblea Nacional. Yo quisiera tu comentario, porque ciertamente en el Parlamento, al menos el año pasado, fue imposible la discusión sobre este caso, amén de las denuncias que se han hecho desde la Asamblea Nacional o los montos que han aportado algunos diputados. Quisiera tu opinión y además tu respuesta a lo que dice el señor Moreno. ¿Te escuchamos? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Moreno, o sea, tiene toda la razón. La Asamblea Nacional tiene que honrar pues su misión, su función en el caso de la investigación y de hacer auditoría de todos los contratos y de todas las contrataciones que hizo el gobierno, de las obras inconclusas, de lo que no está haciendo el gobierno. Tiene que activar esa labor en la Comisión de Contraloría y todas las vinculadas, y tiene que tomar acciones sobre esto. Estamos hablando de la función contralora pues de la Asamblea Nacional. Eso lo tiene que asumir en el caso de Odebrecht. O sea, eso hay que activarlo.
Y a veces pensamos, bueno, el Tribunal Supremo en el exilio o la fiscal no puede, su trabajo pues quizá no tenga incidencia en las decisiones internas, pero sí, probablemente sí, y la función que tiene que hacer la Asamblea Nacional es esa, investigar qué es lo que está pasando, tomar estas decisiones, todo este juicio que se está desarrollando en el exilio, y tomar acciones acá, por lo menos dejar el registro y de lo que está, de todas estas irregularidades que se ha cometido el gobierno con las contrataciones de Odebrecht. Gracias, Lizeth Boone, por atendernos, acompañarnos, periodista de investigación, coordinadora de la página Runrunes. Ellos han hecho seguimiento a este escándalo de corrupción que ha salpicado buena parte de América Latina. Venezuela no es la excepción, aunque es el único país donde las investigaciones están absolutamente paralizadas. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budare de la India. Deleita tu paladar. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con una información, trending topic en Venezuela, y tiene que ver con esta aparente solicitud de Richard Peñalver de asilo político en España. Tomamos la nota, la información del estímulo.com. El abogado venezolano José Antonio Carrero Araujo sorprendió en Santa Cruz del Tenerife, dice la nota, en las Islas Canarias, al recordado pistolero de Puente Llaguno en 2002, Richard Peñalver, pidiendo asilo político en ese territorio español en la comisaría Pérez de Ayala de la Policía Nacional. Bueno, si esto es cierto, quiere decir que prefirió ir a España, como decía ayer Nicolás Maduro, a lavar posetas antes de que quedarse en su país. Evidentemente lo decimos con ironía. Huelgan los comentarios con relación a este tema, si es cierto que Richard Peñalver está pidiendo asilo político en España. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra Silva, en la redacción Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron